Damos la bienvenida a un nuevo diálogo que le estamos titulando Globalizando la Solidaridad, aprovechando el contexto de crisis que tenemos por la pandemia del COVID-19 y cómo esto está afectando nuestra vida social, económica, política, ambiental, cultural, en todas las ramas de nuestra vida como sociedad y como país. Hemos estado muy familiarizados con el análisis más en términos de la crisis sanitaria y hemos generado información, tenemos muchos insumos que nos van dando una perspectiva de lo que está pasando a nivel global y en Guatemala. Y ahora quisiéramos también incluir un espacio para debatir, para conocer información, conocer propuestas en el campo de la economía. Es decir, cómo el COVID-19 está impactando en la economía de Guatemala, qué es lo que tenemos en la actualidad y los escenarios, sobre todo en un análisis macroeconómico y en las medidas gubernamentales que se han venido asumiendo de un par de meses para acá, en el marco ya de una crisis que también teníamos previo a la pandemia en el país. Para este análisis hemos invitado a dos especialistas, economistas del Instituto Guatemalteco de Economistas, IGE, para poder hacer este diálogo y poder compartir propuestas que desde el IGE se tienen en el ámbito económico y que se han ido planteando y socializando por medio de varios comunicados que en los últimos 2 meses se han venido generando. Tenemos entonces en este conversatorio al doctor Eduardo Velázquez, es doctor en economía y profesor universitario, al doctor Mario Rodríguez, doctor en educación e investigador, con quienes vamos a dialogar entonces sobre esta importante temática. El interés es poder generar información científica, objetiva, crítica, y que la ciudadanía también vaya teniendo un mejor conocimiento de lo que está pasando realmente en el país y lo que tenemos que ir preparándonos para un futuro inmediato. Pero me parece importante, antes de entrar en materia, poder conocer qué es el Instituto Guatemalteco de Economistas, IGE, para la cual le pido a Eduardo si nos pudiera brevemente explicar cómo funcionan y qué es lo que están trabajando en la actualidad. Bueno, muchas gracias por la invitación, estimados colegas. El Instituto Guatemalteco de Economistas es una asociación de profesionales egresados en esa profesión y que también científicos sociales de diversas profesiones puedan incorporarse a la misma. Tiene por objetivos pues la discusión de la problemática económica de Guatemala, naturalmente que siempre considerando un contexto internacional, toda vez que sabemos todos que no vivimos autárquicamente, sino que evidentemente tenemos relaciones con otros países y en consecuencia pues tenemos que estar enterados de lo que está sucediendo en el mundo en general. También el IGES tiene por finalidad apoyar a sus agremiados, no solamente en cuestiones gremiales, sino especialmente en el desarrollo de la profesión, dictar conferencias, análisis, comunicados, precisamente en momentos de crisis como el que nos está tocando vivir. De tal manera que de una forma resumida, Henry, yo me quedaría por ahí informando pues de qué se trata el Instituto Guatemalteco de Economistas. Gracias, Eduardo. Entonces, para que sepamos que hay un centro de investigación
que desde hace algún tiempo está analizando los temas económicos en el país y que, lógicamente, aportando al debate y a las propuestas económicas para ir resolviendo o ir mejorando nuestra vida en Guatemala, que ya de sí es bastante complicada. Para entrar en materia, entonces, yo iniciaría preguntándole a Eduardo, o sea, previo a la crisis sanitaria, teníamos ya una situación bastante compleja en el país, económicamente hablando. Se podía decir que había estabilidad económica, que la situación financiera estaba, digamos, controlada y el Estado estaba funcionando adecuadamente, o ya estábamos presentando alguna crisis macro que al momento de entrar la emergencia sanitaria se nos viene a complejizar todo. ¿Cómo estaba ese panorama antes de la pandemia, Eduardo? Bueno, antes de la pandemia lo que hay que decir es que ya estábamos con varios indicadores deprimidos. Estábamos ya iniciando una crisis, lo cual, digamos, en Guatemala resulta un poco contradictorio toda vez pues que el país siempre, dado sus condiciones estructurales, pues se mantiene casi permanentemente en crisis. Pero digamos nada comparable con lo que estamos viviendo. Creo que eso sí es importante decirlo. Evidentemente, quisiera aprovechar que estuve en una conferencia previamente al COVID-19 en Quetzaltenango y me invitaron en el CUNOCA que hablara sobre de qué trata la economía. Y creo que a los estudiantes, pues en aquel momento que todo estaba funcionando normalmente, traté de darles una explicación sobre el tema. Pero creo que ahorita se da cuenta la gente con las restricciones con las que estamos viviendo, los grandes problemas que se generan cuando se interrumpen, por ejemplo, la cadena de suministros, la cadena del consumo, la cadena de la producción, y que todo esto afecta sin duda a todas las personas que estamos involucrados en la economía guatemalteca. Entonces, directamente a tu pregunta, ya estábamos en crisis, naturalmente no a los niveles que estamos viviendo en la actualidad, y que evidentemente habrá que estar pensando, y quizás esto para los próximos entrevistas y reuniones que tengamos, con relación a qué hacer para cuando salgamos ya de la parte, digamos, más álgida de esta pandemia. Eduardo, siguiendo en esa lógica, ya ubicados en pleno contexto de la crisis sanitaria, ¿en qué términos macroeconómicos está el IGE considerando que los efectos van a ser mucho más fuertes? Lo que decías, ya teníamos una crisis instalada, la pandemia lo va a agudizar, pero ¿en dónde se va a manifestar más fuertemente? Bueno, en términos macroeconómicos, la principal caída va a ser en el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Ya se pronosticaba previo a la pandemia un crecimiento muy raquítico, y ahora pues se está hablando ya de números negativos, ¿verdad? En términos del Producto Interno Bruto de Guatemala. El otro gran tema, siempre que hay una crisis de este tipo, es la caída drástica de los niveles de empleo. Y precisamente quienes son más afectados son sin duda los trabajadores del sector formal que se quedan sin empleo, ¿verdad? Eso es una de las características fundamentales. Pero en el caso de Guatemala, el grave problema es que hay un 80% de los trabajadores que están en capacidad de generar ingresos
que están inmersos en el sector informal de la economía o de subsistencia, que como todos bien sabemos, si ellos no trabajan diariamente, pues no tienen ingresos, ¿verdad? Es decir, es una cuestión estructural muy diferente a lo que puede estar pasando en los países desarrollados, ¿verdad? Ustedes saben que tanto el Canadá y Estados Unidos, solamente para poner un ejemplo rápido, todos los trabajadores ahí recibieron un seguro de desempleo, ¿verdad? En el caso de Canadá estoy enterado de $2,000 mensuales, ¿verdad? Y en el caso de Estados Unidos más o menos $1,500, según entendí. Entonces, naturalmente, el sector formal de la economía en esas sociedades es mayoritario. En el caso nuestro no lo es, ¿verdad? Al contrario, el sector informal es el mayoritario y el sector formal de la economía es el minoritario. Pero de todas maneras, tanto trabajadores del sector informal como del sector formal sufren durante esta crisis. También hay que decir que los niveles de consumo, ¿verdad? Ante reducciones de ingreso puede haber una caída también en el consumo. Naturalmente no de consumos alimenticios, ¿verdad? Porque es lo que básicamente pues se trata de cubrir ahorita en este momento, ¿verdad? Pero también en términos de las inversiones, tanto privadas, nacionales como extranjeras, se van a ver restringidas precisamente por la situación. Y es aquí, volviendo al viejo profesor Keynes, que la economía capitalista recurre en estos tipos de crisis, haciendo con que sea el Estado el que se vea en la necesidad de hacer la inversión pública precisamente para, entre comillas, estabilizar la crisis, ¿verdad? En tanto salimos de la pandemia. Entonces, como ves, ya hablamos de la variable inversión, ya hablamos de la variable consumo, habría que hablar del sector externo también. Sin duda las exportaciones ya empezaron a mermar, ¿verdad? Y también las importaciones van a mermar, precisamente por el decaimiento de la actividad productiva y económica. En ese marco hay dos cosas, dos factores de análisis que hemos estado poniendo en la mesa de discusión en los últimos tiempos. Uno es cómo va a impactar esto en la política fiscal en el país. Y lo otro es el impacto que van a tener las remesas económicas, sabiendo que Guatemala es un país en donde las remesas juegan un papel importantísimo para generar estabilidad económica. ¿Cómo vamos a vivir estos dos elementos que son tan necesarios tener presentes al momento de hacer el análisis económico? Bueno, comencemos con el tema de las remesas. Yo recuerdo cuando yo regresé a Guatemala en el año de 1989, más o menos en abril del 89 que yo regresé, las grandes noticias decían del año anterior que en el 88 Guatemala había percibido de remesas familiares en torno de $400 millones. Según cifras del Banco de Guatemala, estamos en torno de $12,000 millones el año pasado. Entre 400 y 12,000, pues ni modo, la tasa de crecimiento ha sido exponencial, ¿verdad? Y que vino a aliviar la situación de muchas familias guatemaltecas que están en el país inyectadas de recursos por sus familiares migrantes que están fuera de Guatemala. Naturalmente que en los países en los que ellos se encuentran, también como es una pandemia a nivel mundial, vamos a tener efectos sobre el empleo de esas personas y en consecuencia sobre sus ingresos. Y
naturalmente sobre los envíos de remesas que ellos hacen precisamente a sus familias hacia Guatemala. Entonces, ahí se espera también una caída drástica en tanto la situación económica en esos otros países del exterior donde ellos se encuentran no sea estabilizada. Y el otro tema que me mencionabas es sobre los ingresos del fisco. Evidentemente, al haber una caída drástica en la actividad económica, pues evidentemente lo que vamos a seguir pagando impuestos es a la hora en que consumimos, ¿verdad? Como se sabe, el impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo y en consecuencia, pues esos ingresos, aunque mermados, van a seguir llegando hacia el fisco. Desafortunadamente, no es lo mismo con las grandes empresas ni con las medianas empresas que si ven reducidas ampliamente sus ventas, van a tener que también reducir los pagos que se hacen por concepto de ventas al fisco. Y como sabemos, pues el otro problema estructural que tiene Guatemala es que realmente el impuesto sobre la renta, ¿verdad? No se paga como se debiera, especialmente por las grandes y medianas empresas, y en consecuencia, pues también se prevé una reducción en la captación de los impuestos que por el impuesto sobre la renta pueda hacerse por parte del fisco. Y la otra parte, Henry, que quisiera puntualizar también es el tema del fisco captando impuestos y aranceles en las importaciones. Si el consumo interno se reduce, pues va a tener un impacto también en las importaciones que realizamos del exterior y en consecuencia el fisco también deja de percibir ante la reducción de las importaciones que se realizan. Eduardo, así de una manera muy fácil de entender, porque es un término que cada vez más lo utilizamos y a veces nos cuesta dimensionarlo. O sea, con todo eso que ya estamos hablando, sí vemos inevitable una recesión económica en Guatemala. ¿Qué significa eso? Bueno, la recesión se caracteriza primero por la reducción drástica de la actividad económica, la reducción del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Lo que producimos como nación. También con el declinio drástico en el empleo, tanto formal como informal. Y esto naturalmente lo que hace es que si la variable inversión, como vemos, del sector privado poco va a invertir o casi nada, pues ante la situación que se está dando, y el Estado sería el único que tendría posibilidad de hacer un plan económico de reactivación a través de endeudamiento, porque aquí, en el caso de Guatemala, no hay otra, pues estaríamos, como ves, inhabilitando, si tú quieres, la variable inversión y en consecuencia sabemos que cuando la variable inversión en el sistema capitalista cae, inevitablemente vamos a conducirnos al campo de la recesión. Perfecto. Yo creo que esta primera parte nos contextualiza bastante entonces la dimensión realmente de la problemática. En ese marco, el gobierno ha venido asumiendo de una manera posiblemente poco reflexiva una serie de medidas económicas para afrontar no solo la pandemia sanitaria, sino el impacto también que va a tener la economía. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Mario cómo analiza estas medidas que el Ejecutivo ha establecido, si son adecuadas, si realmente eran requeridas o estamos sesgando el problema para poder también dar pauta a otro tipo posiblemente
de aprovechamientos de la crisis para ciertos sectores económicos. Entonces, el IGE en este sentido ha hecho ya varios pronunciamientos analizando estas medidas. ¿Cómo lo pudiéramos como resumir, Mario? Bueno, yo creo que el gobierno llega tarde para enfrentar el problema sanitario. Pues la idea era hacer la curva de contagios menos pronunciada. Sin embargo, en el tiempo se fue haciendo cada vez más pronunciada y eso ha hecho que se haya colapsado el sistema de salud. Eso ha tenido y va a tener consecuencias nefastas para la economía. Primero porque se destinaron 24.000 millones de quetzales en 7 programas para paliar este problema, para seguir funcionando, inyectando tanto para la oferta como para la demanda recursos necesarios para seguir operando la economía, pero que al final son insuficientes. Primero porque, por ejemplo, el bono familia, que le va a dar 1.000 quetzales a cada familia de escasos recursos, de acuerdo con el recibo de la luz, va a durar 3 meses. Y todavía no se ha implementado. Creo que el lunes comienzan a distribuir esta situación. Lo otro son el bono que se da para el sector informal, que se está dando o se va a dar a través de las alcaldías municipales, y un fondo de crédito para capital, principalmente para pagarle a los trabajadores de empresas formales 75 quetzales diarios durante, digamos, el tiempo que dure, o los 3 meses que dure esto, en cuanto a que son despedidos y se puedan reconstruir las empresas después de esta pandemia. Entonces llega tarde, pero tampoco toma en cuenta trabajadores agrícolas, trabajadores temporales, economía de subsistencia en el área rural. El comercio se ve afectado y, digamos, comercio interno del mercado local, no hay respuesta del gobierno para atender esos sectores, y tampoco los protocolos que se han utilizado para la compensación social han sido claros. Es muy confuso y están muy sujetos a, por ejemplo, con los listados, o qué pasa cuando en una familia no tienen energía eléctrica o están alquilando y el propietario es el que hace, el que le recibe el recibo y todo esto. Entonces, vemos mucha incertidumbre, y esa incertidumbre hace que estos paliativos que se han implementado por parte del gobierno no lleguen al fondo del asunto y tampoco den una solución concreta. Con todo esto, un elemento que se ha cuestionado mucho, pero pareciera que no tiene otra alternativa al gobierno, es obtener todos estos recursos por medio del endeudamiento público. Bueno, una parte... Sí. ¿Qué impacto tiene? O sea, el nivel de endeudamiento que vamos a tener se va a incrementar muchísimo, pero eso tiene costos de corto y mediano plazo. ¿Cómo se analiza? Bueno, una parte es del endeudamiento público, otro proviene de transferencias del Estado, pero yo creo que eso no va a impactar negativamente. Se dice que ese endeudamiento puede generar inflación, pero yo creo que lo que está viendo es al contrario. Hay un proceso de inflación. Hay un proceso de inflación en ciertos productos de la canasta básica, pero es derivado de las medidas que ha tomado el gobierno, precisamente rompiendo esas cadenas logísticas de abastecimiento de los mercados internos, lo que ha provocado que, por ejemplo, el cierre que hubo el último fin de semana, eso provoca que muchos agricultores estén con la incertidumbre si cómo va a pasar, porque son productos perecederos, pero yo creo que en general los precios se van a estancar, y eso no tendría ninguna repercusión, digamos, en el endeudamiento tampoco, porque de una u otra manera al final todo el mundo se está endeudando y entonces el crédito se está abaratando. Y el problema es de dónde vienen esas fuentes de financiamiento, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que ver, porque generalmente el gobierno lo que ha hecho en los últimos años es que
ha recurrido a la banca privada para endeudarse. Y eso tiene un costo muy elevado porque si comparamos las tasas de interés que están en el mercado internacional son más bajas. Entonces, habría que ver, pero no quedaba de otra tampoco, porque el Estado, digamos, tiene una base fiscal muy débil y por lo tanto tiene que echar mano de los recursos, más en esta situación que estamos viviendo. ¿Podríamos decir que las políticas que el gobierno ha venido asumiendo están debidamente consensuados con el sector empresarial del país, con el CACIF, la Cámara del Agro, la Cámara de la Industria, o hay elementos que no están totalmente consensuados? Se puede ver, por ejemplo, la manifestación de ayer, donde parte del sector, digamos, empoderado económicamente de este país, sale a protestar en contra de las políticas del propio gobierno, supuestamente para que todas las restricciones se levanten y la industria y la actividad económica pueda volver a dinamizarse. Hay como estas interrogantes hasta dónde el gobierno y sus políticas está realmente priorizando no afectar tanto al sector económico, independientemente del impacto que esto pueda tener ya en la crisis sanitaria como tal. Yo creo que ha sido un gobierno eminentemente empresarial y lo que se ha hecho hasta el momento solamente ha beneficiado a un sector del empresariado que está muy vinculado que estuvo muy vinculado a la campaña de Yamatei y sigue vinculado. Lo vemos, por ejemplo, con el seguro educativo, son 180 millones que se le dieron a las empresas de seguro, que no tienen ninguna relación en la actualidad con la cuestión de la pandemia y que tienen que ver precisamente con esos favores. Y otra de las cosas es que las maquilas, las fábricas, los bancos, todo, digamos, el sector productivo industrial está trabajando normalmente, ¿verdad? La construcción también sigue trabajando. En realidad el país se paró 3 días nada más. El resto ha sido como semiabierto, semicerrado. Y la restricción más severa que ha habido está recayendo en los trabajadores, que es la restricción del transporte público. Pero de hecho las empresas siguen. Creo que lo de ayer se puede explicar por 2 factores. Uno es porque si hay un sector comercial que tiene que ver también con el turismo y con la cuestión de alimentos, que sí está siendo afectado precisamente por las restricciones que hay. Y también se dice que la manifestación coincidió con la situación esta de las comisiones de postulación que se dio ayer, el informe que presentó el Ministerio Público sobre la cuestión de la justicia. Entonces, creo que, digamos, en sí el problema que hay es una lucha interoligárquica en el sentido de ver quién obtiene más beneficios de este proceso de pandemia que estamos viviendo. Tal vez para cerrar esta parte, una conclusión. O sea, la misma situación de crisis y la misma apertura a estas medidas económicas, podríamos decir que también se puede prestar para que la corrupción en este país siga fortaleciéndose. Se hablaba, por ejemplo, que muchos de los que ya habían empezado con juicios legales por temas de corrupción, se está pidiendo ahora levantar esos juicios. ¿Se podría decir que se puede prestar todo esto a fomentar más la corrupción? Bueno, no solo eso, sino que en general el país ha tenido un retroceso bastante grande que nadie está hablando de eso. Por ejemplo, si nos recordamos en una gira que hubo del presidente a Zacapa y ahí se fue asesinado un alcalde y el hecho pasó y incluso él se reunió previamente con el alcalde y tampoco pasó nada, o sea, no hubo seguimiento porque todos los focos están centrados en esto. Lo mismo pasa con los temas de corrupción, ¿verdad? La comisión que el mismo gobierno ha formado, pues
no hay resultados en cuanto a la investigación que se puede hacer de estos procesos de licitación que todos han fallado, o sea, no se pueden comprar, no se pueden adquirir los insumos necesarios, y hay 2 viceministros que están fuera. Entonces no se sabe ahí qué realmente está pasando. La transparencia es uno de los aspectos que más ha sido afectado por esta crisis, pero no solo eso, sino que también tiene que ver con otros procesos que están en marcha. Por ejemplo, la extracción de níquel en el Stord sigue funcionando, la mina, hay un muerto ahí y nadie habla nada de eso, nadie habla nada de esa situación porque se supone que es ilegal lo que están haciendo, pero todo pasa ahí. Y el problema pues, se diluye en cuanto a la situación que estamos viviendo. Eduardo, en los últimos 2 comunicados del IGE, lanzaban una serie de recomendaciones al gobierno que deberían comenzar a estudiarse, ojalá aplicarse, precisamente para que esta crisis no afecte más de lo que ya tenemos. ¿Cuáles desde el IGE podrían ser esas recomendaciones que habría que seguir insistiendo hacia el gobierno de Guatemala que debe tomar en cuenta? Por ejemplo, ahora se habla de la necesidad de un pacto fiscal, pero así como esto hay una serie de propuestas que se están intentando promover para que efectivamente el impacto no sea tan severo, fundamentalmente en las grandes mayorías. ¿Cómo podríamos entonces sintetizar estas propuestas que el IGE está lanzando para intentar aportar a, por lo menos, disminuir el impacto económico en el país en la parte negativa? Bueno, en primer lugar, creo yo que no debemos de dejar de tocar la llaga que ha significado para nuestro pueblo la falta de entrega del apoyo del apoyo económico, o mejor dicho, como ellos lo establecieron en el propio decreto 13/2020 con relación al compensador social. Los 1,000 quetzales por hogar por 3 meses ha empezado a erogarse a cuentagotas. Ellos mismos habían dicho que iban a alcanzar a 1,200,000 hogares, es decir, más o menos 5.4 millones de personas. El problema, Henry, es que comenzaron, yo diría, mintiendo en el sentido siguiente. Dijeron que iban a mandar a los posibles beneficiarios por medio de la factura, o lo que comúnmente nuestro pueblo conoce como el recibo de la luz o de la energía eléctrica. Y lo que ha pasado recientemente en el Congreso, inclusive durante el día de hoy, es que el propio ministro de Desarrollo reconoce que se han robado los recibos o les han sacado fotografías con los celulares, inclusive los propios distribuidores de los tales recibos, y que están cobrando precisamente personas que no viven en las residencias, y que ha estado fallando de esa manera toda esa plataforma que fue ideada por el actual gobierno. Imagínense ustedes que cuando uno quiere entrar con los datos de su factura, ya le avisan que ese apoyo ya fue cobrado. Y fue cobrado por una persona que no es la que vive en esa residencia. Entonces se puede imaginar que estábamos hablando de corrupción hace un momento. Esto ha servido precisamente para que los recursos magros, porque hay que decirlo, ¿verdad? Magrísimos,
que se declararon para el bono familia, ni siquiera esos magros recursos están llegando debidamente y con la celeridad que se necesita. Por ejemplo, yo quisiera puntualizar, Henry, el hecho de que se pueda estar hablando de un cierre total de la economía, como el propio presidente de la República hace unos días, el domingo pasado, dijo que podía suceder, que lo estén pensando sin que la mayoría de la población de esos 5.4 millones de personas haya recibido el bono. El otro caso que quiero señalar también es el otro bono que es de apoyo a los trabajadores del sector privado. Pues miren, hasta el CACIF reclamó porque no funciona. Lo que dijo el propio ministro de Trabajo y de Economía al respecto era que se habían ya erogado los 2.250 quetzales para los 14,000 trabajadores que estaban registrados hasta el 15 de abril. Y a ellos solo se les entregó la mitad de los 2.250. En estos días de inicio de junio, debieran estar pagando la segunda quincena de abril. Y que los patronos que continúen con sus trabajadores cesantes van a tener que seguir reportando para que el Ministerio de Trabajo y el de Economía puedan continuarles seguir pagando. Pero si ustedes se dan cuenta, primero hablaron en ese programa de apoyo alrededor de 900,000 trabajadores y ahora están hablando que solo van a alcanzar a 300,000. Entonces, realmente hay falta de seriedad, hay falta de respeto a la población. Y finalmente, el otro compensador social que está dirigido para los micro, pequeños y medianos empresarios por medio de préstamos a tasa blanda supuestamente en el Crédito Hipotecario Nacional, pues hay que decir que la gente que está con esas necesidades empresariales ya se presentaron y pusieron sus necesidades de crédito ante el Crédito Hipotecario Nacional, pero hasta el día lunes pasado, día 18, no se había hecho nada, toda vez que no existía, repito, no existía el normativo o el reglamento aprobado por la Superintendencia de Bancos para la erogación de esos fondos. Entonces, realmente de los 11,000 millones de quetzales que hablamos, ¿verdad? Creo yo que ha sido, como digo, a cuentagotas entregada a la población y como ya vimos, no solamente ha sido totalmente demorado el sistema como tal, sino que además ya empieza a haber fugas, robos, ¿verdad? Corrupciones que en nada ayudan realmente, ¿verdad? A la situación gravísima que está viviendo la población, que como repito, es parte de ese 80% fácilmente que está en el sector informal. Y en consecuencia, ustedes saben, pues, que están llevando a la población, si no puede trabajar por una parte y por otra no puede conseguir ingresos, y que los fondos de gobierno que supuestamente eran dirigidos para paliar la crisis no están llegando, pues están jugando, en mi criterio, simplemente con fuego. Perfecto. Por una cuestión de tiempo, yo les plantearía tal vez dos últimas preguntas. Mario, ante este panorama y sabiendo que todavía el pico de la crisis sanitaria en este país no ha llegado y ya tenemos una situación de insostenibilidad económica, ¿cómo ves la situación a corto plazo? Por lo que ya hemos planteado, es de muchas carestías. Ahora se habla de una
inevitable crisis alimentaria en la población, ¿sí? Ya la gente no tiene que comer. Y vemos que el gobierno tampoco tiene una estrategia bien definida. Entonces, pudiéramos decir que nos encontramos ante una situación de total incertidumbre y, lógicamente, que esto tendrá un impacto multicrisis una vez que pase la crisis sanitaria, la economía. ¿Cómo concluirías tu reflexión con relación a ese panorama que podemos ver a corto plazo? Bueno, a corto plazo hay que tomar en cuenta que sufrimos un efecto transmisión. Estamos metidos dentro de un sistema mundo o dentro del sistema capitalismo mundial. Y la globalización como tal ya no existe, como fue concebida. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, el ministro de Economía sigue hablando de atraer inversiones, de abrir más mercados. Eso ya no existe, eso ya no funciona, porque los países lo que van a hacer es reconstruir sus sistemas industriales, porque vieron que en esta crisis a todo el mundo le faltaban insumos que no tenían y que tenían que comprarlos en el exterior. La otra que eso genera otras dinámicas, unas dinámicas que no están en función de la recuperación que está planteando el gobierno actualmente. Porque el modelo de apertura comercial y exportaciones, digamos que es historia y por lo tanto hay que pensar en otras. Yo creo que a los sectores sociales, a la sociedad civil en general, a los sectores progresistas, se les abre la puerta para tener una posibilidad de construir un nuevo paradigma. Un paradigma fundado sobre la base de la sostenibilidad, del cuidado, de la visión de género, de la equidad de género y del concepto de seguridad humana, del bienestar en función de la gente, de los pueblos y de los recursos con los cuales tenemos. Eso debemos de irlo construyendo porque es fácil decirlo, pero tampoco está ahí a la vuelta de la mano. Pero en dado caso, es una opción que tenemos de plantearnos y discutirlos en función del futuro, porque el futuro va a ser cada día con más incertidumbre y con más problemáticas si se sigue insistiendo en volver a una normalidad que ha fracasado. Y Eduardo, ¿qué planteamientos tiene IG para las próximas semanas o meses con relación a esta reflexión que ha venido generando y que nos está sirviendo mucho para entender la problemática? Y en este estado de cuarentena en donde prácticamente no podemos salir de casa y todo lo hacemos virtualmente, pues nos limita muchísimo. Pero, ¿cuál sería como el llamado a las fuerzas políticas, a la academia, para poder afianzar tal vez una estrategia de mayor vigilancia a lo que está pasando, pero para también entablar tal vez una política de presión hacia el gobierno para que lo que vaya asumiendo, lo vaya asumiendo con mucha objetividad y seriedad? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería como los pasos que podríamos comenzar a dar o seguir dando para que esto se pueda transformar en un medio también de lucha y de denuncia para ir garantizando que el impacto no sea tan perverso como ya lo estamos previendo? Bueno, en primer lugar, yo creo que el Instituto Guatemalteco de Economistas hará de nuevo otro comunicado. En esta oportunidad creo que debiéramos centrar en los datos concretos que se tendrían que tener después de la interpelación de la que fue objeto el día de hoy el ministro de Desarrollo. Es preocupante que él mismo diga que no tienen control sobre los robos de las facturas para el bono familia. Eso fue una de las primeras cosas que dijo. Y evidentemente lo que debemos hacer ahí es que las personas que cobraron indebidamente y que presentaron su DPI, ¿verdad?, que se le dé el seguimiento penal correspondiente, ¿verdad? Yo creo que eso es una cuestión fundamental. También se ha hablado de bono de familia para fallecidos, ¿verdad? Ya hay denuncias en ese sentido. Y
por otro lado, también darle seguimiento en realidad, pero ya con cifras, ¿verdad? Con conocimiento de lo que está pasando, a cuántos trabajadores cesantes se ha cubierto. Conozco de alguna industria grande que, por ejemplo, cesó a 4,000 trabajadores, ¿verdad? Gente que evidentemente tiene rangos salariales bastante mejor que la media nacional y resulta que ahora van a recibir 2,250, ¿verdad? Y como estamos viendo, prácticamente 2 meses de atraso después, ¿verdad? Y como todos sabemos, pues las cuentas siguen fluyendo. El otro tema también es el que ya mencioné, el crédito hipotecario nacional a través de los préstamos, a ver cuándo empieza a fluir ese dinero, ¿verdad? Y que todo esto no vaya, digamos, a ser crisis con el tema del cierre total de la economía del país y que esto tampoco, digamos, vaya a ocasionar, ¿verdad? Una crisis más violenta de la población, una reacción violenta de la población, precisamente porque se está cada vez orillándola al hambre y a la imposibilidad del trabajo. Entonces, yo sí quisiera tal vez terciar en el tema de la protesta del día de ayer. A mí me parece que hemos tenido lecciones muy importantes, lo que pasó en Estados Unidos con la posición inicial del presidente Trump, cuando dijo que realmente esa era una gripe que podían controlar. El presidente Bolsonaro del Brasil dijo que era una gripiña, ¿verdad? Que se iba a poder controlar también. Y ya vemos que esos dos países son los dos países que tienen o están liderando el número de contagios por una parte, pero también ya de fallecidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este momento poner la disyuntiva salud o economía realmente es una falsa dicotomía. Creo que ahorita lo que más importante es la preservación de la vida, ¿verdad? Tomar las medidas sanitarias que han sido recomendadas, ¿verdad? Yo con mucha preocupación digo que he visto en los alrededores aquí de la zona 7, cerca de la calzada Roosevelt donde yo vivo, un montón de distribuidores, ¿verdad? De comida rápida, platicando en las tiendas tranquilamente sin mascarillas, ¿verdad? Y estos señores después son los que van a distribuir alimentos, ¿verdad? A las casas que están inclusive pidiendo, ¿verdad? Haciendo el eco del llamado a apoyar a los restaurantes y a los negocios de comida rápida, por ejemplo. Pero realmente no podemos nosotros seguir con ese descuido, como tampoco podemos seguir sin que la gente tenga trabajo, sin que la gente tenga ingresos y posibilidad, ¿verdad?, de pasar la pandemia, especialmente que tú mencionabas, Henry, los picos todavía no han llegado, ¿verdad? Y que la situación realmente puede empeorar. Y la otra cosa que ya es más que evidente, ¿verdad? A pesar de tener los recursos, no se le ha dado debidamente al personal médico, al personal de enfermería y demás técnicos de la salud para que estén debidamente protegidos. Los propios médicos del Parque de la Industria, los médicos de Villanueva, queriendo renunciar a sus trabajos porque todavía es la hora en que no les han pagado. Y entonces ellos quieren ahora contratar más médicos. Díganme ustedes qué persona en su sano juicio va a querer ser contratada en las condiciones laborales que está ofreciendo el gobierno en medio de una pandemia que es letal, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que hablar con toda la claridad del caso porque no se está atendiendo esta emergencia con la seriedad del caso, ¿verdad? Esta es una cuestión de vida o muerte. Y no estoy exagerando con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Basta con que uno se dé cuenta qué fue lo que está sucediendo
en países con mejores sistemas de salud pública que nosotros. Miren lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, etcétera. Tenemos que aprender. Miremos lo que pasó en el Ecuador. Entonces, nosotros como un pueblo mucho más vulnerable precisamente a eso, tenemos que tomar medidas, si ustedes quieren, drásticas, ¿verdad? Pero que posibiliten que podamos sobrevivir la mayoría de guatemaltecos. Gracias, Eduardo. Mario, ¿algún mensaje para cerrar? Bueno, yo creo que debemos de estar preparados en el sentido de que este virus se vino para quedar. O sea, la vacuna, que sería la solución, todavía no está lejos de suceder, y por lo tanto ya hay países que se están preparando para la etapa endémica de la enfermedad, y nosotros estamos todavía viendo cómo salir del pico más alto. Entonces sí queremos un mensaje de unidad y un mensaje de trabajo en función de buscar soluciones acordes a las necesidades de la población. Bueno, pues agradecemos este espacio. Creo que en el manejo del análisis económico todavía estamos muy incipientes en Guatemala, y creo que el IGE puede aportar muchísimo para que efectivamente no solo vayamos atendiendo de manera objetiva y seria la crisis sanitaria, sino que nos vayamos preparando para lo que ya va a ser la agudización de la crisis económica en términos generales. Ojalá más adelante, como decía Eduardo al inicio, podamos aprovechar estos medios para seguir construyendo y seguir aportando ideas, propuestas, agendas, para que la población guatemalteca también de manera crítica se pueda informar de otros medios que no son los tradicionales y que tanto se necesita para tener una visión de cambio en este país que tanto lo necesitamos. Así que agradecemos su tiempo y vamos a convocarlos e invitarlos para una próxima sesión de análisis sobre la situación económica que vive Guatemala. Gracias. Muchas gracias.